estudiaremos una de las leyes que se utiliza para resolver triángulos oblicuos. Esta es la ley de senos. Más adelante estudiaremos la ley de cosenos, que también se utiliza para resolver este tipo de triángulos, aunque es importante notar que la ley de senos y la ley de cosenos se utiliza en todo tipo de triángulos, es decir, se define para todo tipo de triángulo. Empecemos entonces por definir lo que es un triángulo oblicuo. Los triángulos oblicuos cumplen la condición de que ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Vemos en la imagen un triángulo en el que ninguno de sus ángulos mide 90 grados, por tanto, este es un ejemplo de triángulo oblicuo. Para nombrar las partes de los triángulos oblicuos, se utiliza la misma regla que se usa en los triángulos rectángulos, es decir, utilizamos una letra mayúscula para nombrar el ángulo, por ejemplo, A mayúscula, y el lado opuesto va a recibir el mismo nombre en minúscula, A minúscula. Este va a ser el ángulo B, B mayúscula, su lado opuesto B minúscula, y el ángulo C y su lado opuesto C minúscula. La ley de senos entonces afirma que la razón entre el lado A y el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de A, es igual a la razón entre el lado B y el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de B, y a la vez estas dos razones son igual a la razón entre el lado C y el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de C. Tenemos entonces una igualdad entre razones, y esta igualdad entre razones en matemáticas se denomina una proporción, que se lee de la siguiente manera: A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Y esta igualdad entre razones, es decir, esta proporción, también puede escribirse en el siguiente orden: seno de A es a su lado opuesto, es decir, a como seno de B es a su lado opuesto, es decir, a B minúscula, como seno de C es a su lado opuesto, es decir, C minúscula. Entonces vamos a pasar ahora a hacer una verificación de esta igualdad entre razones, es decir, de la ley de senos. Para ello vamos a utilizar un triángulo oblicuo del cual se conocen todas las medidas. Conocemos la medida del ángulo B de su lado opuesto B y utilizamos el color azul. Conocemos la medida del ángulo C de su lado opuesto C y para ellos voy a utilizar el color negro. Y tenemos la medida del ángulo A y de su lado opuesto A minúscula y utilizamos el color rojo para nombrar las razones. Vamos entonces a verificar la igualdad entre la razón A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Vamos a usar la calculadora y empezamos entonces con el lado A, que vamos a dividir entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de A. Obtenemos como resultado 12,58 centímetros, que ubicamos donde corresponde, es decir, aquí donde está la razón, y vamos a verificar si este resultado de la razón A es al seno de A es igual al resultado de la razón B seno de B e igual al resultado de la razón C sobre seno de C. Borramos y vamos ahora a calcular la razón entre el lado B y dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Obtenemos como resultado también 12,58. Hasta ahora hemos obtenido el mismo resultado en estas dos razones y vamos ahora a calcular la razón entre el lado C dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, entre el seno de C, y obtenemos también 12,58. Lo que significa que hemos verificado que se cumple la igualdad entre las razones, es decir, que tenemos una proporción. Voy ahora a mover el triángulo, a cambiar la medida de sus ángulos y de dos de sus lados, y ustedes observan que van variando los resultados entre las razones, pero se mantiene el mismo valor: 12,41, 12,41, 12,41. De esta manera verificamos que esto se cumple para todo tipo de triángulo. Miren, observen, nuevamente estoy cambiando las medidas del triángulo y sin embargo la igualdad entre las razones se mantiene. Vamos ahora a verificar la igualdad entre la otra forma de escribir la ley de senos, es decir, seno de A sobre A
igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Para ello vamos a empezar a calcular la razón seno de A sobre A, entonces seno del ángulo A dividido entre su lado opuesto A, obtenemos como resultado 0,08 centímetros a la menos 1, que ubicamos en este lado donde le corresponde. Después vamos a borrar y a calcular la razón entre seno de B y B, entonces seno del ángulo B dividido entre su lado opuesto B y obtenemos el mismo resultado que ubicamos donde corresponde. Y finalmente calculamos el seno de C dividido entre su lado opuesto C y obtenemos el mismo resultado que ubicamos donde corresponde. De esta manera también verificamos la otra igualdad entre razones, que es la otra manera de definir la ley de senos. Después de verificar la ley de senos y para formalizar las ideas asociadas a esta, tenemos la ley de senos afirma: en todo triángulo la razón entre el lado y el seno del ángulo opuesto es constante, es decir, que se pueden establecer las siguientes proporciones. Proporción 1, A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Proporción 2, seno de A es a A, como seno de B es a B, como seno de C es a C. Ahora bien, cuando se resuelven problemas o ejercicios en los que implica el uso de la ley de senos, es necesario tener en cuenta las siguientes ideas. Primera idea: si a partir del enunciado usted deduce que es necesario calcular la medida de uno o dos lados a partir de la información dada, entonces las fórmulas a utilizar serían las siguientes, que se deducen de la proporción 1. Entonces estas fórmulas serían las siguientes. Sería una primera fórmula sería A es al seno de A, como B es al seno de B. Como ustedes observan, lo que estoy haciendo aquí es no tomar la proporción con las tres razones, sino que se toma de a dos razones. Esta primera fórmula me permitiría, por ejemplo, deducir a partir de la información que tenga la medida del lado A o la medida del lado B. Otra fórmula que se deduce de establecer la combinación entre estas tres razones sería A es al seno de A, como C es al seno de C, y esta fórmula me permitiría calcular la medida del lado A o la medida del lado C, dependiendo de la información que tenga, que sería nuestra fórmula 2. Y la última combinación posible sería entonces B es al seno de B, como C es al seno de C, y esta tercera y última fórmula me permitiría determinar la medida del lado B o la medida del lado C. Entonces, estas tres fórmulas que acabo de escribir acá son las que me permiten hallar la medida de lados. Entonces, la medida de los lados. Ahora bien, si después de leer el enunciado usted deduce que lo que debe calcular es uno o dos ángulos del triángulo, entonces las fórmulas se deducen de la segunda proporción e igual que en la anterior construcción se toman de a dos razones. Entonces una posibilidad sería escribir seno de A es a A, como seno de B es a B. Esta primera fórmula me permitiría deducir la medida del ángulo A o la medida del ángulo B. Obviamente es necesario en alguna parte del proceso aplicar al coseno para poder deducir la medida del ángulo. La segunda fórmula posible sería la combinación seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. Esta segunda fórmula me permitiría hallar la medida del ángulo A o el ángulo C, también aplicando al coseno. Y la última combinación posible sería entonces seno de B es a B, como seno de C es a C,
y que esta tercera fórmula me permitiría hallar la medida del ángulo B o la medida del ángulo C aplicando arcoseno y dependiendo pues de la información que tenga. Entonces, ahora decimos que estas tres fórmulas me permiten a mí hallar la medida de los ángulos, la medida de ángulos. Entonces, de esta manera, damos por terminado como las ideas esenciales del uso de las fórmulas asociadas a la ley de senos. En el siguiente video vamos a estudiar entonces algunos ejemplos de aplicación de esta ley y por tanto de las fórmulas mostradas aquí.